Bueno, compañeros, muy buenas noches. En otra dimensión, en la misma línea del discurso de Jesús, pues hoy quiero como poner en la mesa de ustedes unas reflexiones en cuanto al tema de la educación rural. Es muy importante pues pensar de que la crisis de la educación rural no la trae el COVID-19 y hemos sido muy enfáticos en todos los discursos de que ya había una crisis presente en la educación rural, una crisis que ya venía a través de los diferentes movimientos de los gobiernos históricos. A esto se le suma que hay una deuda histórica que tiene la educación rural en cuanto a causa de las malas decisiones de los gobiernos. Entonces iniciamos acá pensando pues en palabras de la magíster Claudia Flores Sepúlveda, directora del Seminario La Voz, que nos ha compartido en sus investigaciones y reflexiones algo muy interesante, que nosotros muchas veces como docentes rurales a veces no los vemos. Primero que todo, entender pues que los territorios rurales son los que están sosteniendo el abastecimiento en cuanto a la alimentación de toda la población. Y a pesar de esto, de tener esta importancia en la sociedad, de tener esta importancia en las comunidades, ha sido uno de los sectores más vulnerados de Colombia. Recuerden que la violencia, la gran parte de esa violencia se desarrolló en el campo. En nuestra educación rural vemos esas afectaciones constantemente. Las secuelas de la guerra, de la violencia, se ve en las escuelas hoy presente. Entonces es muy importante que entender que hay una desigualdad, que hay una pobreza, que hay una brecha enorme entre la educación en la urbe y en la educación rural. Para entender esto debemos comprender que 42.3 millones de hectáreas para el uso de la producción agraria que hay en Colombia, el 80% de esa producción está basada en la ganadería. Es decir, que el 33.8 millones de hectáreas está produciendo pasto, una ganadería extensiva. Es así como queda un 20% de ese 20% que equivale a 8.5 millones de hectáreas, que sería el uso agrario. Es decir, uno aquí ve una gran dimensión de que la educación rural ahora, uno ya empieza a percibir en muchos sectores, en muchas partes de Colombia, de que se está pasando de una producción agraria que es histórica, que es un patrimonio cultural, de tener las huertas, de tener las parcelas produciendo comida. Ahora esas parcelas están desapareciendo porque los latifundios aún viven y están absorbiendo esas pequeñas tierras para esta producción ganadera. Dentro de esos 8.5 millones de hectáreas hay un 7.1 millones de hectáreas en grandes cultivos como es la palma y la caña, en los famosos biocombustibles y el café. Entonces, en realidad queda 1.4 millones de producción de alimento en nuestro país. Entonces, mire que estos datos enfocan a la educación rural, en qué estamos nosotros movilizando los PEI, en qué estamos movilizando nosotros los currículos, en qué estamos movilizando nosotros los planes de estudio, en qué estamos pensando nosotros, en cuál va a ser el perfil del estudiante egresado de la educación rural. Entonces, aquí hay otros datos que son muy interesantes porque el 40% de los alimentos que hoy consumimos aproximadamente están en ese 1.4 millones. Uno va a irle el censo agrario del 2014 y uno se da cuenta de que los latifundios aún están vivos y están imperantes, eso no ha desaparecido. Y se da uno cuenta también que el 0.4 de la población es dueña del 46% de la tierra. Uno se da cuenta en ese censo. Además se da cuenta también que 5 millones de estas familias, de nuestras familias campesinas, 5 millones aproximadamente están ubicadas en ese 1.4 millones. Mire, tan interesante uno ver ese pequeño número, y si uno hace la conversión se da cuenta que 3.57 hectáreas le toca a cada familia. Entonces acá estamos viendo algo económico, algo pues geográfico, algo de tener una adquisición de tierras para empezar a hacer economía en esas pequeñas veredas. Entonces por eso nosotros tenemos que
trasladar el debate no solamente del currículo, no solamente de cómo estoy enseñando las ciencias naturales, la matemática, las sociales, sino que tenemos que recoger todos estos datos para pensar en cómo vamos a focalizar una educación rural que salga de la crisis que ya venía, que salga de esas problemáticas que ha estado estableciendo un sistema económico imperante en Colombia. Tenemos veredas y escuelas al lado de la multinacional que saca cobre, que saca mina, que saca carbón. Tenemos escuelas rurales donde hay producción de energía desgastando los ríos y los ecosistemas de nuestros ríos, que son patrimonio también. Entonces, vemos un sistema educativo rural que está rodeado de muchos factores que hoy en día tienen que poner a la escuela a pensar en qué se va a basar después de esta crisis, porque ya veníamos resignificándonos. ¿Quién más que los docentes nos mantenemos resignificando nuestras prácticas pedagógicas? Pero las prácticas pedagógicas enfocadas en el aula de clase, en 4 paredes, y no salimos de la escuela rural a ver el contexto donde viven nuestros estudiantes, de qué viven nuestros estudiantes y cómo es el diario vivir de una familia campesina. A veces olvidamos que el 65% de los campesinos no tienen asistencia técnica en las producciones agrarias que tienen en sus parcelas, porque nosotros vemos ahorita en los medios de comunicación que ahora sí son importantes los campesinos, ahora sí son importantes esa población vulnerable, que son los que huelen maluco, porque así lo consideran muchos sectores de la sociedad, y ahora sí, porque están produciendo la comida, pero solamente van a ser productores de comida. Esa es la pregunta que yo constantemente me hago en los debates, de que si consideramos a los campesinos como productores de comida y no tienen derecho a educarse, a tener una visión diferente del mundo. Por eso, entonces, acá yo pongo en tela de reflexión que la educación rural no tiene una política pública, no se ha construido. Nos están midiendo los educadores rurales igual como miden a las urbes, a las grandes ciudades, y eso no se puede medir así. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias enormes, empezando por el CIMA. El CIMA admite si pierde o gana, mientras que en Escuela Nueva nosotros tenemos 40 semanas lectivas donde podemos promover a los estudiantes a diferentes grados, porque hay unos ritmos de aprendizaje, y eso sería otro debate de cómo evaluar en esta crisis, de cómo evaluar en la Escuela Nueva en esta crisis cuando la educación remota se está tardando en llegar, porque tenemos docentes a 1 día de camino, a 3 días de camino en el caso pues, de Urrao. Entonces vamos acá, por ejemplo, el decreto 1490 sale en 1990, donde el Estado le dice a Colombia, la metodología que se ha utilizado en la educación rural va a ser metodología de Escuela Nueva. Pero entonces deja ese nivel de gestión. El nivel de gestión queda Escuela Nueva, lo pone el Estado, ahí les dejo el decreto, pero deja a las localidades, a los pequeños municipios, a los entes territoriales que en realidad no tienen tantos recursos educativos para que empiecen a construir escuelas, empiecen a organizar la infraestructura, a llevar el material, la canasta educativa a esos docentes que están en la lejanía. Hoy las escuelas, cuando inició la pandemia, muchas escuelas no tenían recursos, están esperando recursos de gratuidad para comprar hojas y imprimir guías para poder llevarlas a las veredas. Entonces algo muy paradójico que nos dicen es que no estábamos preparados para la crisis, no es que ya estaban en crisis, nosotros ya veníamos en crisis porque la plata de gratuidad lamentablemente para las instituciones de los pueblos, de las urbes, es la misma que para nosotros, cuando nosotros tenemos más gastos. Usted va y mira a un docente rural hoy y le pregunta cuánto ha gastado para llevar esas guías a la escuela. Y él le va a decir, no, gasté tanto en transporte, gasté tanto en impresión. Entonces, hay un sobrecosto que sale del bolsillo del maestro. Entonces, esa es otra pregunta que tenemos que hacernos constantemente los educadores rurales. Luego dicen en la Constitución Política, el artículo 64 y 65, están focalizados a educar a esa población vulnerable, a educar en el campo, a educar a los campesinos. Luego viene la Ley General de Educación y viene el Decreto 75 del 2015. Eso es lo único que hay de normativa para la educación rural, pero no hay una política de gestión, no hay una política pública que le garantice al director rural, a los docentes, que hay una gestión constante y continua. Entonces, de esta manera, nosotros no podemos seguir pensando, ahorita en esta crisis, que la educación rural es el paraíso, es el romanticismo que muchos docentes, algunas veces en sus discursos, lo mencionan.
y dicen que el campo es lo mejor. No, hay realidades en el campo que al maestro le toca solucionar dentro del aula de clase y lo saca del currículo, lo saca del plan de estudios. Muchas escuelas no tienen PEI, porque como fueron anexadas a la urbe, fueron anexadas a la institución del pueblo, ese PEI desapareció. Entonces está descontextualizado y eso es una defensa y una lucha que le quedó al docente, al monodocente allá solo en la vereda, a darse la pela contra un consejo directivo, contra un directivo, para intentar hacerle entender que es que hay unos contextos diferentes de los que hay allá. Entonces, esto también permitió una crisis, otra crisis más, una crisis en el modelo pedagógico, una crisis en la forma de enseñanza de nosotros. Antes muchas veces, lo dice el artículo general, que el estudiante, el niño es el centro del aprendizaje. Eso a veces pasa desapercibido porque hay otras cosas más fuertes que nos sacan a nosotros del contexto rural. Es importante también mencionar algo muy interesante, es que según ese censo 2014, el último censo agrario, ellos mismos dicen que el 80% de los niños de la población educativa no terminan los niveles de educación. Entonces, a pesar de los esfuerzos del docente en las aulas de clase, hay un 80% que está cada vez aumentando, y esta crisis, nosotros los educadores rurales, nuestra población es la que va a aumentar esa estadística del analfabetismo, o llamémoslo personas iletradas. Ahí va a aumentar esa estadística, y no, ¿quién lo va a colocar? Nosotros, porque nosotros en estos momentos, los educadores rurales, tenemos dificultades para entregar esa educación remota a través de las guías y los talleres. Uno, por ejemplo, en Tarso, se pone a ver que la población que uno tiene, que tiene posibilidad de conectividad para el internet, de 20 estudiantes, 5. Y eso que estoy hablando de una ruralidad cercana, de 15, 20 minutos de camino, pero tenemos ruralidades de como lo mencionaba ahorita, de 3 hasta un día de camino. Entonces, esa ruralidad, ¿qué va a pasar con ella? Son preguntas que nosotros desde el centro, desde CEI, estamos haciéndonos constantemente en los discursos, y se le hemos planteado a Jesús Villa como nuestro representante, de que se lleve esas preguntas a esa esfera de la administración educativa. Y uno se pone a hacer otro análisis más, pues, en el mismo campo, y se da cuenta, por ejemplo, que en cuarentena, ¿qué pasó con los campesinos? Muchos dicen, no, es que en el campo no hubo cuarentena, el campo siguió trabajando, ¿cierto? Pero hay unas cosas muy importantes mencionarlas. El gobierno saca un decreto que es el 486 del 2020. Ese decreto le permite al Estado, y mire los incentivos tan paupérrimos y incentivos populistas, de decirle a una persona de 70 años, le entrego 80,000 pesos, y sobre esos 80,000 pesos él tiene que vivir, ¿cierto? Eso abre otra connotación que también hay que analizar nosotros como educadores rurales, para empezar a plantear cómo va a ser la educación después de esto. Es lo siguiente: el Estado con ese decreto le da alivios financieros a través del Banco Agrario, pero a él, sobre eso, autoriza a través de un fondo solidario agropecuario comprar las carteras de los deudores, volviendo a enriquecer a las multinacionales, a los bancos, a las empresas grandes. Dígame cuándo un campesino de nuestra población va a competir contra una empresa, contra los grandes latifundios. O sea, es difícil, porque vuelvo y lo menciono, nosotros en la educación rural, a fuerzas de Lidia, nos llegan las cartillas de Vicky Colbert, que nos la compraron Gobernación, y lamentablemente hay otro debate que tenemos que hacer en educación rural, de cómo enseñarle a los niños de primero a través de las cartillas. El docente está en la obligación, es que está obligado por el mismo sistema educativo, de llegar a coger un niño de 5 años sin tenerle que enseñar a leer de inmediatamente, porque las cartillas vienen con letras, hay que leerlas para entender. Porque es que el docente tiene que atender primero preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y hay docentes que tienen posprimaria, fuera de primaria. Entonces, es algo que el Estado, por tener cobertura, no piensa y mete a sus estudiantes, y vaya usted a hablar con el rector, de cuántos estudiantes tiene por el aula, y le dice, no, aquí solo hay una plaza, y no ve que el docente tiene que atender todos esos grados. Entonces, son otros debates, Jesús, que tenemos que llevar ante las esferas de la administración educativa, porque esos debates no se pueden perder y no se pueden ocultar en esta situación de la crisis. Hay que mencionarles.
mencionarlas muy constantemente. Aquí hay otra resolución que quería mencionar de cómo nosotros también tenemos que prepararnos para aumentar esos insumos en datos, en estadísticas, en las realidades actuales del campo. Es que esas son las realidades actuales. Hay una resolución que es la 0071 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que lo que hace es que controla los precios de los insumos, pero ¿a favor de quién? De los monopolios. Entonces los campesinos pequeños, nuestros campesinos, nuestras familias, tienen un abismo enorme ahí. O sea, en estos momentos, que decir que el gobierno está ayudando al campesinado a salir de esa crisis, no, al contrario, le está hundiendo más. La está hundiendo en deudas, la está hundiendo en obligarla a comprar insumos a grandes costos y no va a poder competir con las grandes empresas. Entonces son datos que uno no puede dejar de mencionar y tiene que tenerlos en cuenta para educar en el campo. Uno va y hace lectura de cómo está distribuido la educación rural de Antioquia. En el 2018, pues estos datos son del 2018, de Gobernación de Antioquia, y el 48.48% de la zona rural. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que el 87% son maestros rurales, el 87% son sedes rurales, casi 3.929 sedes rurales. Y usted va y observa las sedes rurales y tenemos sedes que tienen hasta 3 estudiantes. Y son sedes que constantemente son amenazadas por las secretarías de educación, son amenazadas por la JUME, porque como son poquitos estudiantes y aquí lo que interesa es tener volumen, tener una estadística alta dentro del aula de clase para sostener la plaza, pero se les olvida algo muy importante, que es que aquí también se tiene que respetar el derecho a la educación, se tiene que respetar esos ritmos de aprendizaje. En consecuencia de todo esto y en este mismo discurso, la educación rural ya estaba en crisis. Lo que yo menciono ahorita son datos del 2014 y vemos que no son datos que no enamoran, son datos que desenamoran y hay que cambiar esos imaginarios. La educación rural tiene que tener una inyección de capital enorme, tiene que tener una construcción de una política pública y tiene que ser construida por la comunidad educativa, por el campesino, por el docente. No se puede construir desde los escritorios, porque es que son contextos muy diferentes. Es muy diferente uno hablar de una escuela a 3 días de camino a una escuela a media hora del casco urbano, o es muy diferente hablar de la enseñanza de una educación rural en una escuela donde está amenazada por las multinacionales a una escuela donde no hay dificultades. Entonces acá no nos pueden tapar con la misma cobija. Aquí es hora, de ahora en adelante, el Estado y el sindicato, y por eso es que se han abierto tantas posibilidades de investigación en el campo educativo rural, de que no nos pueden tapar con la misma cobija. Aquí nos tienen que analizar diferente. Aquí no nos pueden, que el computador es para educar, funcionó, no, claro, pues funcionó para la urbe. Funcionó para las veredas cercanas donde llega la electricidad. Dígame, computadores para buscar cómo iba a medir este proyecto en las escuelas rurales donde no hay electricidad ni donde hay agua potable. Entonces acá hay una vulnerabilidad social enorme. Entonces aquí tenemos que empezar nosotros, Jesús, desde hace mucho rato, empezar a hacer proyecciones de la educación rural. No podemos dejarla desaparecer. Muchos municipios están a un punto de que si hay que cerrar la escuela, se cierra, a pesar de que hayan 2 estudiantes y le ponen el transporte, entonces usted con ese transporte se va hasta la otra vereda. Porque estamos olvidando que la escuela, fuera de educar, es el centro de comunicación de toda la comunidad rural, de toda la comunidad campesina, es el lugar donde se hacen las reuniones de la juntación comunal, es el lugar donde se educa para hacer una lucha académica y argumentativa, es el lugar donde llegan todas las empresas que colaboran con los campesinos a enseñarles asistencia técnica en el campo, es el lugar donde se reúnen ellos. O sea, la escuela no puede ser solamente el aula de clase donde se enseña a leer, sino que la escuela tiene que ser en la educación rural el campo, el centro de toda la vereda para apuntarle al desarrollo. Y somos nosotros los maestros, porque nosotros somos el Estado ahí, el Estado ahí presente, dentro de ese campo, de esa selva, como muchos lo llaman. Y a esto ya para terminar, Jesús, hay que también empezar a romper esos imaginarios, porque hay docentes que tienen el imaginario de que como el docente llegó a la vereda, entonces, el primer imaginario, usted quedó en el último puesto del concurso, entonces por eso le tocó pedir para allá. 2, no, es como usted está en una escuela de 3 estudiantes, eso es hacer pereza, porque hay muchos, uno lo escucha en las reuniones y eso es un imaginario.
pero en realidad no. Educar en el contexto de escuela nueva es respetar ritmos de aprendizaje. Entonces usted puede tener 10 en primero, pero 5 le leen y 5 no. Y entonces, ¿cómo voy a decir a los 5 que no leen? Porque hay que respetar el ritmo de aprendizaje que me pierden el año. Entonces son cosas que en otro espacio, Jesús, tenemos que empezar a mostrar estas realidades también desde la parte pedagógica y desde los aprendizajes, sin olvidar que nosotros tenemos que estar leyendo mucho cómo va el tema de educación rural en el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto cultural. Otra educación rural son los indígenas, la población es afro. Mire que estas son muchas dimensiones que tenemos que empezar a abarcar en los discursos y en la investigación educativa. Jesús, yo pongo eso como en tela de juicio a los compañeros para que se empiecen a hacer las reflexiones en los lugares donde ellos están y no ser tan románticos a veces, porque necesitamos más abrir los ojos en estas investigaciones de educación rural. Muchas gracias.